Muy buenos días para todos. Espero que estén todos muy bien el día de hoy. Mile, me confirma si se escucha bien el audio, porfa. Y si se ve ya mi Hola, pantalla. Jenny. Sí, sí, se está viendo tu pantalla, pero falta ponerla en modo presentación y Sí, sí, se sí. escucha bien. Ok, listo. Entonces, buenos días para todos nuevamente. Entonces, ayer habíamos quedado en la evaluación del riesgo. Habíamos dicho pues, cuáles son los criterios para hacer una apropiada evaluación del riesgo, cómo se evalúa la probabilidad, el impacto, cómo se hace el cruce de manera cuantitativa y cualitativa, y dimos finalmente un ejemplo. Pues seguimos con nuestro ejemplo. Entonces, hoy vamos a continuar con el paso 4, que está relacionado con el tratamiento del riesgo. Este tratamiento del riesgo involucra la selección de una o más opciones para modificar los riesgos y la implementación de tales opciones. Las opciones pueden incluir principalmente las siguientes. Entonces, en primer lugar tenemos evitar el riesgo, que corresponde a tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización, como por ejemplo, cambiar los controles, mejorarlos o dejar de hacer dicha actividad. Por otro lado, tenemos el aceptar el riesgo, que significa asumirlo, sin tomar otras medidas de control diferentes a las que ya se tienen implementadas, con el fin de incrementar o llevarlo a una posible oportunidad que se me pueda materializar en el futuro. Tenemos también el tratamiento de modificar, que es cambiando la probabilidad de que suceda. Es decir, podemos cambiar esa calificación que dimos a la probabilidad para que se pueda modificar. Mile, ¿me ayudas con los micrófonos? Que creo que hay algún micrófono abierto, por favor. Gracias. Tenemos compartir, que el compartir está relacionado con involucrar a un tercero para que maneje el riesgo. Por ejemplo, en el caso que se requiera el apoyo de una aseguradora o de otro proceso del laboratorio o de alguna de las partes interesadas externas. Entonces, muchas veces también se puede compartir el riesgo. Se puede mantenerlo sin modificar los controles existentes, es decir, si yo evalúo y miro que no hay necesidad de hacer ningún cambio, puedo mantener el riesgo con los controles que tengo actualmente. Y finalmente tengo la probabilidad de reducir ese riesgo, lo que implica tomar medidas disminuir la probabilidad y el impacto. De esta manera se tiene que entonces reforzar los controles o cambiarlos por completo. La selección de opciones más adecuadas para el tratamiento del riesgo tiene que tenerse en cuenta que se debe equilibrar los costos y los esfuerzos de la implementación frente a los beneficios derivados que yo espero tener con respecto a los requisitos legales, reglamentarios, de la norma, entre otros requisitos que yo quiera cumplir. Las decisiones también se deben considerar, bueno, mejor dicho, cuando yo tome esas decisiones, también tengo que considerar los riesgos que no son justificables en términos económicos. Por ejemplo, lo que me preguntaban ayer relacionado con el COVID, es un riesgo grave porque la consecuencia negativa es muy alta, pero raro porque tiene una baja probabilidad. Entonces, si ustedes desde el punto de vista económico ven que no es justificable considerar el riesgo, pues simplemente no lo consideran, ya que el impacto el impacto es alto, pero pues la probabilidad es muy, muy baja. El laboratorio puede aplicar también la cantidad de opciones que considere para el tratamiento, ya sea de manera individual o combinadas. Y por lo general, los laboratorios se benefician más cuando adoptan una combinación de opciones para el tratamiento de esos riesgos. El plan de tratamiento o las acciones deben identificar claramente el orden de prioridad en el cual se debería implementar esos tratamientos individuales para cada uno de los riesgos. Es importante también tener en cuenta que el tratamiento en sí mismo puede introducir más riesgos, ¿sí? Ya que un riesgo significativo
puede ser la falla o la ineficacia de esas medidas de tratamiento que se tomaron. Por lo tanto, es necesario que se realice el monitoreo y que este monitoreo sea una parte integral del tratamiento del riesgo para garantizar que las medidas siguen siendo eficaces. El propósito de estos planes de acción o de tratamiento del riesgo es documentar la forma en que se van a implementar esas opciones de tratamiento seleccionadas por el laboratorio. Esta información puede incluir, por ejemplo, los beneficios que se esperan obtener, las acciones propuestas, los responsables que van a ejecutar esas acciones o esos tratamientos para el riesgo. Estos planes de acción o de tratamiento se deben integrar con los procesos del laboratorio y debe divulgarse a las partes interesadas, tanto internas como externas del laboratorio. Entonces, aquí en nuestro ejemplo podemos ver que en el ejemplo que pusimos ayer de la emisión de un resultado no válido, lo que digamos en este ejemplo, en nuestro caso, es que lo vamos a asumir. Entonces, ¿qué acciones se implementaron? Entonces, continuar con las supervisiones de personal, los equipos y los reactivos, continuar con auditorías internas de la norma, continuar con evaluaciones a proveedores. ¿Quiénes van a ser los responsables? Entonces, digamos, en el primer caso, pues va a ser el responsable de área y en las últimas dos, pues el director de laboratorio. Y aquí también se plantean acciones de qué voy a hacer si se me llega a materializar ese riesgo. Entonces, si yo planteo claramente esas acciones de cómo adelantarme al futuro de lo que yo voy a plantear o qué voy a hacer en caso que se me materialice, pues va a ser mucho más fácil poder atacar, digamos, ese riesgo y hacer que no sea más grave de pronto su materialización. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué acciones se plantearon? Iniciar una investigación para identificar dónde ocurrió el problema, recuperar los informes de resultados que estuvieron mal emitidos, levantar un trabajo no conforme y continuar con las actividades que surjan de la investigación. En el paso quinto, entonces, tenemos que hacer el seguimiento y la revisión del riesgo. El proceso de valoración del riesgo tiene en cuenta que estos pueden variar con el paso del tiempo, como ya se los había comentado ayer, ¿sí? Y que podrían cambiar la valoración del riesgo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que se actualicen cada vez que el laboratorio los considere necesarios. La eficacia de los controles también se debe monitorear, ¿sí? Es importante hacer un monitoreo continuo y evaluar que efectivamente esos controles me están funcionando con el fin de brindar datos del comportamiento del riesgo en el tiempo. Las responsabilidades del monitoreo de estos riesgos es importante que también estén definidas claramente. Los seguimientos y las revisiones nos van a permitir analizar y pues aprender a través de lecciones, digamos lecciones aprendidas, ya que nos va a servir para conocer cuáles son los cambios que estoy teniendo en mi laboratorio con respecto a ese riesgo, las tendencias, los éxitos y los fracasos. Entonces, si yo tomo esto como lecciones aprendidas a lo largo del proceso de la gestión del riesgo, va a ser más fácil para mí como laboratorio hacer ese ciclo que les decía ayer de revisarlos y de actualizarlos de acuerdo a las necesidades que estén surgiendo actualmente en el laboratorio. Detectar cambios en el contexto interno y externo también nos va a servir para realizar una revisión de esos tratamientos que yo he implementado y las prioridades. Y lo más importante de todo es que nos va a permitir identificar nuevos riesgos que nosotros no teníamos contemplados. Por lo tanto, estos resultados los tenemos que utilizar para realizar la mejora de nuestro sistema de gestión. El seguimiento y la revisión de estos riesgos puede realizarse de manera periódica, ya sea definiendo tiempos específicos, es decir, con fechas establecidas, o según convenga a criterio del laboratorio.
Entonces aquí en nuestro ejemplo tenemos que, por ejemplo, a algunas actividades se les va a hacer un seguimiento mensual y a otras actividades se les va a hacer un seguimiento anual. Aquí podemos poner, digamos, unas fechas establecidas. A veces es más fácil si yo defino las fechas, ya que va a ser de alguna manera más sencillo poder contemplar o tenerlo en cuenta, digamos, en un cronograma de actividades, cada cuánto yo tengo que hacerle seguimiento a esos riesgos y a esas actividades que yo he implementado para hacerle seguimiento a esos riesgos. Y finalmente tenemos el paso 6, que es la documentación y el registro del riesgo. El proceso de valoración del riesgo se debe documentar y junto con los resultados de dicha valoración. Los riesgos deben expresarse en términos comprensibles para todo el personal del laboratorio. Estas actividades relacionadas con la gestión del riesgo deben tener una trazabilidad, ¿sí? Y todas las decisiones que se tomen respecto a los riesgos deben comunicarse con el personal involucrado para que sea un aprendizaje continuo y así yo pueda utilizar esta información para beneficio del laboratorio, con el fin de lograr los objetivos planteados. Entonces, lo que les decía ayer, entre yo más sencilla haga la matriz, más comprensible y más fácil va a ser de divulgar y que las personas lo puedan interiorizar y tengan ese pensamiento basado en el riesgo todo el tiempo durante la ejecución de sus actividades. Aquí les voy a traer entonces 3 ejemplos de matrices. Como bien les decía ayer, la norma no nos pide, digamos, una gestión completa del riesgo, sino lo importante es que yo los identifique y plantee acciones para controlar o modificar o pues minimizar ese riesgo. Entonces aquí en el ejemplo 1 pues están todo el que hemos visto hoy, que digamos es una de las matrices más completas que podemos tener. Tenemos, ya lo habíamos dicho, la identificación del riesgo, la clasificación, sus causas, sus consecuencias, los controles que yo tengo en mi laboratorio, qué registros o qué documentos pueden evidenciar la aplicación de dicho control, el efecto de ese control, si disminuye la probabilidad y disminuye el impacto, la eficacia de los controles, donde le doy una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa, control total, el valor total, perdón, pues cuando hago la suma de la relación cuantitativo y cualitativo, hago la valoración de esos controles también a nivel de probabilidad de impacto, qué opción de manejo le voy a dar, si lo voy a eliminar, si lo voy a asumir, si lo voy a compartir, etcétera. Las acciones preventivas que yo tengo planteadas para evitar que ese riesgo se me materialice, quién va a ser el responsable de hacerle seguimiento a esas acciones y también qué voy a hacer en caso de que se me materialice ese riesgo, la frecuencia de ese seguimiento y pues unas fechas estipuladas si lo quieren hacer. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el que yo les decía, el anterior puede ser una matriz, ese anterior puede ser, por ejemplo, una matriz en Excel de manera general, donde tengo contemplados todos los riesgos y todas las oportunidades del laboratorio de manera general, incluyendo todos los procesos y todas las áreas del laboratorio. Otra manera de hacerlo es hacerlo por cada uno de los procesos que yo tengo identificados en mi laboratorio. Entonces, si uno de mis procesos es el proceso de auditorías internas, puedo hacerlo también de esa manera y en este caso, digamos, tengo una matriz un poco más como más reducida, pero que igual contempla, digamos, cosas muy importantes que me pueden ayudar a manejar el riesgo. Entonces tengo pues el riesgo, las causas, las consecuencias, los controles, una clasificación cuantitativa y con base en esa valoración también le puedo dar una valoración cuantitativa mezclada con la cualitativa, que es la de la frecuencia de colores, y pues qué acciones voy a tomar en caso de que se me materialice el riesgo. Y aquí incluso podemos tener otro ejemplo de matriz incluso mucho más sencilla, donde también podemos tener identificado un área, un proceso definido, el riesgo, la oportunidad, qué acciones voy a abordar para manejar ese riesgo, el seguimiento de esa acción, es decir, las actividades que yo voy a hacer para hacerle seguimiento a estas acciones y el responsable.
Entonces, como se pueden dar cuenta, digamos, eso va a depender de las necesidades del laboratorio, va a depender de los objetivos, de los criterios que tenga el laboratorio. Como lo preguntaban ayer, si ustedes ya tienen implementados otros sistemas de calidad, como la ISO 9001, que también pide la parte de riesgos, la ISO 45000, que es lo relacionado con seguridad industrial y salud ocupacional, toda la de ISO 14000, que también está relacionada con la parte ambiental y que en todas tienen incluido este manejo del riesgos. Eso va a depender del laboratorio, cómo lo quiera manejar. Si lo quiere hacer en una sola, si lo quiere hacer por aparte, cada quien decide cómo se le va a facilitar manejarlo. Aquí, ¿qué es lo importante? Que la norma nos está pidiendo un pensamiento basado en el riesgo. Y ese pensamiento basado en el riesgo va a hacer que todo el personal, desde la alta dirección hasta los auxiliares del laboratorio, tengan interiorizado en sus actividades del día a día ese pensamiento. Es decir, que toda actividad que ellos estén realizando de alguna manera implica un riesgo para el laboratorio. ¿Listo? Vamos a continuar entonces, vamos a hacer los talleres, luego hacemos las evaluaciones. Cuando terminemos de hacer el taller y las evaluaciones, vamos a hacer una retroalimentación de ambas cosas y a su vez, si tienen más preguntas, las pueden ir compartiendo en el chat y al final pues hacemos como toda una retroalimentación de manera general, incluyendo los resultados que vamos a tener en el taller y la evaluación, así como las preguntas que ustedes tienen. Vale la pena aclarar que este taller y esta evaluación, simplemente eso no va a dar una nota ni va a descalificar a nadie, simplemente es como una actividad, digamos, de aplicación de lo que hemos pues, aprendido entre el día de ayer y el día de hoy. Igual, cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en el chat y con mucho gusto las diligenciaremos al final. Y pues la bibliografía en la cual basamos pues esta presentación está pues muy relacionada con la serie ISO 31000. No tenemos la ISO 31000 versión 2018, que es la guía general, la 31010 del 2019, que son las técnicas para el manejo del riesgo, y también la guía ISO 73 del 2009, pues donde está todo el vocabulario relacionado con el manejo del riesgo. También lo basé en un artículo pues, publicado por Wong, pues que él hizo un estudio en el 2017 y pues hizo como todo un barrido de cuáles son esos riesgos que se presentan principalmente en los laboratorios que hacen análisis químicos. Entonces, pues es un artículo muy interesante, lo pueden encontrar también en internet de manera muy fácil y pues ahí él da como unas estadísticas muy importantes de cuáles son esos riesgos más frecuentes que se pueden presentar en nuestro laboratorio. Entonces también les va a servir a ustedes para poder de pronto de manera más fácil tener una fuente para saber cómo pueden determinar esos riesgos en su laboratorio. Y finalmente, pues aquí tenemos toda la información de contacto, están pues los gerentes del programa, la coordinadora técnica nacional, el especialista nacional de calidad, sus correos electrónicos, y aquí pues tenemos todo el equipo que estamos trabajando en el proyecto de GQSP Colombia. Les dejo nuevamente, les recuerdo mi correo electrónico j.regolaiton@unido.org y mi celular que es 301-430-6159. Entonces, pues ya con esto damos concluida el taller. Espero que les haya servido, que les haya abierto un poco más su pensamiento basado en el riesgo, ya que pues es algo novedoso también para esta norma. Entonces, bueno, continuemos. Te deseo la palabra a Milena para que les guíes entonces cómo vamos a proceder con el taller y con la evaluación. Gracias, Jenny. Bueno, para claridad, para que no se confundan, las preguntas es por la opción de preguntas y respuestas, que es lo que está habilitado. Entonces, las dudas que tengan, por favor, hacerlas ahí. Ahora vamos a empezar entonces con el taller. Vamos a ir lanzando una a una cada pregunta. Entonces, la idea es que ustedes voten con la respuesta que considere correcta. Cuando ya hayan votado, entonces Jenny hace la retroalimentación de esa pregunta, porque como la hacemos una a una, entonces no se hace la retroalimentación completa, sino pregunta a pregunta. Eh, entonces ahí en su pantalla les va a aparecer
la pregunta con las opciones de respuesta que hay para que ustedes seleccionen cuál cree que es la correcta. Entonces, vamos a arrancar. Por favor, estén atentos para que voten pues, en el menor tiempo posible. Ahí ya está la pregunta número 1. Tengan en cuenta el riesgo que dice incumplimiento en la realización de la auditoría interna en las fechas programadas. Jenny, ya voy a finalizar esta pregunta porque ya veo que no aumenta el número de respuestas significativamente. Entonces, para que todos vean los resultados y tú puedas dar la retroalimentación, ¿vale? Vale, entonces, bueno, el ejemplo del riesgo dice incumplimiento en la realización del cronograma de auditorías internas. Entonces, el contexto exactamente el contexto de origen de este riesgo es de origen interno, ya que la programación de auditorías pues las hace cada laboratorio de acuerdo pues, a sus requerimientos internos. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Ahí ya pueden empezar a votar, por favor. Siempre tengan en cuenta el riesgo que está ahí, ¿no? Incumplimiento en la realización de la auditoría interna en las fechas programadas. Bueno, voy a finalizar ya la votación, Jenny, y comparto resultados. Efectivamente, el tipo de este riesgo es operativo, ya que está muy relacionado con las actividades propias del laboratorio. Vamos con la pregunta 3. Ya pueden empezar a votar.
Bueno, ya voy a finalizar la votación. Listo, ahí ya están los Bueno. resultados. Listo, bueno, entonces aquí las respuestas correctas eran principalmente la A, limitaciones en el alcance de la auditoría, puesto que muchas veces pues yo puedo no hacer una auditoría interna de pronto porque no tengo definido claramente el alcance que quiero evaluar o no he terminado mis validaciones, entonces una de las causas puede ser esas limitaciones. Otra puede ser también pues la falta de recursos, y no solo recursos económicos, sino también pueden ser recursos de personal, recursos de equipos, etcétera. Falta de comunicación entre las áreas, no, pues aquí digamos no está, pues puede ser, sí, pero bueno, eso depende del contexto interno que tenga el laboratorio, de si hubo fallas o no en la comunicación entre las áreas. Personal insuficiente, pues efectivamente, si no cuento con el personal que va a presentar la auditoría, pues obviamente no va a ser posible ejecutarla. Más los hábitos de higiene personal, pues no, pues o sea, los hábitos de higiene personal, pues en este caso no tienen nada que ver con una programación de una auditoría interna. Falta de capacitación, entrenamiento y disponibilidad de auditores también puede ser una de las posibles causas para no ejecutarla. Desconocimiento de acciones correctivas y de mejora, no, pues en este sentido no tiene nada que ver porque estamos hablando de la programación, o sea, de no ejecutar una auditoría en una fecha programada, lo cual pues no tiene relación con conocer o no acerca de acciones correctivas y de mejora. Y finalmente, el programa de auditorías interfiere con otras actividades programadas por el laboratorio. Exactamente, entonces también puede ser que se me cruzan con otro tipo de actividades y por lo tanto pues no puedo ejecutarlas en las fechas que yo tenía definidas inicialmente. Listo, Mile. Perfecto. Entonces vamos con la cuarta pregunta. Ya ahí pueden votar. Bueno, voy a finalizar la votación. Y ahí están los resultados. Listo, entonces ahí nos decían que cuáles podrían ser esas posibles consecuencias del riesgo. Entonces, pues sí, efectivamente la principal de todas es incumplimiento pues a los objetivos del programa anual de auditorías que yo tengo establecido en mi laboratorio. Uso de métodos obsoletos, pues no, volvemos a lo mismo. El uso de métodos obsoletos pues no tiene nada que ver con la programación de una auditoría interna. Imposibilidad de formulación de planes de mejoramiento acordes a las necesidades del laboratorio. Sí, efectivamente esa puede ser
Una grave consecuencia también, ya que pues si recordemos que las auditorías internas pues hacen parte de la mejora continua del laboratorio. Afectación de la imagen institucional, pues puede ser, sí, digamos puede ser sí, puede ser no efectivamente, porque pues eso va a depender dependiendo de si lo que yo tenía dentro de mi auditoría interna era para acreditar alguna nueva variable, bueno, eso va a depender nuevamente, como les digo, del contexto. Pérdida de trazabilidad, no, pues no tiene nada que ver con la trazabilidad, porque acá no estamos hablando nada de equipos. Incumplimiento del requisito de la norma ISO IS 17025, sí, claro, estamos también incumpliendo uno de los requisitos de la norma. Probabilidad de incumplimiento de requisitos legales y normativos, claro, también hacen parte de los requisitos, sobre todo del NAC. Ellos tienen definido claramente que se debe pues, tener unas auditorías internas previas a las auditorías externas, y pues repetición de trabajos no conformes, pues también va a depender del contexto interno, que como lo tenga definido el laboratorio. Listo, Miriam. Vale. Entonces vamos ahora con la pregunta 5. Ya pueden votar, por favor. Bueno, voy a finalizar ya la votación. Vale. Y ahí están los resultados. Ay. Espérate que se me perdió tu pantalla. Ya, listo. Bueno, entonces decía, indique las posibles controles para este riesgo. Entonces, uno de los controles que yo podría tener efectivamente pues es implementar un programa de auditorías pues internas, es muy claro. Revisión del seguimiento de ejecución de auditorías en los comités de calidad, también está muy claro. Capacitaciones técnicas al personal de laboratorio, pues no, las capacitaciones técnicas no están relacionadas con el incumplimiento de una ejecución de una auditoría. Aprobación del programa de auditorías internas por la dirección del laboratorio, sí, también es otra de los posibles controles. Revisión periódica de documentos externos, no, pues no, tampoco tiene nada que ver con el riesgo que estamos pues evaluando. Revisión de los resultados de auditorías internas en la revisión por la dirección, también es otra de los controles que yo podría tener. Y revisión documental anual, pues no, realmente no, porque aquí a lo que hace relaciones a la revisión como de todos los procedimientos, formatos, o sea, de que si están actualizados o no. Entonces no es como tal un control relacionado directamente con este riesgo que estamos evaluando. Listo, mira. Vale. Vamos entonces con la pregunta 6.
Espérame, para ayudarles, les voy a compartir. Yo puedo compartir mi pantalla, ¿cierto, Mile? No hay problema. Yo creo que sí. Ensayemos. Ensayemos, listo. Porque ahí la idea es ponerles el cuadrito para que lo puedan ver. ¿Ya lo ven ahí? ¿Sí se ve la pantalla? Miren. Sí, yo la veo. Ah, bueno, listo. Pues es para que ayudarles ahí a hacer como el cruce. Sí, también ya confirmaron que sí. Ah, ok, listo. Hay unas personas que dicen que se les perdió la pregunta o que no ven la pantalla y esta yo no la he quitado. Es que tienen que tener cuidado que a veces se minimiza y se pone pues abajito, está minimizada la pantallita donde están las preguntas. A veces pasa eso. Bueno, ya voy a cerrar finalizar esta votación. Listo, dale. Listo, efectivamente. Sí, muy bien. Es riesgo medio porque decía si la probabilidad del riesgo es 2, o sea, es decir, acá, y el impacto es 3, es decir, acá, pues entonces me da esta zona de riesgo, que es, digamos, en este caso una zona amarilla, que es un riesgo de tipo medio. Muy bien. Dale, mire. Vamos entonces con la pregunta 7. Ya pueden votar. Diez segundos más y finalizo la votación de esta. Ahí están los resultados. Bueno. Sí, tengo el micrófono activo así. Bueno, sí, entonces, bueno, aquí esto, pues, esa clasificación del riesgo, pues, va a depender según el laboratorio internamente cómo lo quiere manejar, pero digamos que las opciones más claras podrían ser asumirlo, evitarlo o reducirlo, ya que es algo que no podemos manejar y controlar fácilmente de manera
pues interna en el laboratorio. Entonces no hay necesidad de compartirlo ni transferirlo a un ente externo o a alguna otra parte interesada. Listo. Listo. Vamos ahora con la pregunta, perdón, vamos a cambiar el riesgo 2. riesgo. Es un nuevo riesgo, entonces ténganlo presente. Pregunta 1. Entonces, ahí está. Riesgo 2. Capacidad de medición y calibración del proveedor fuera del rango de aceptación para el equipo, según tolerancia del método. Pues, teniendo en cuenta ese riesgo, por favor, den respuesta a la pregunta. Bueno, voy a finalizar. Y esos son los resultados. Exactamente, en este caso el contexto del origen de este riesgo es externo, ya que está relacionado con un proveedor con el cual yo voy a contratar para, pues no sé, hacer la calibración de un equipo X. Así es. Bueno. Ahora vamos con la pregunta 2 para ese mismo riesgo. Recuerden que ya es un riesgo diferente, ¿no? Jenny, hay una pregunta, no sé si valga la pena atenderla porque es de la pregunta anterior. Dice Luis Cadena, no entiendo por qué externo, si el laboratorio es quien define a quién contrata. Con relación a la anterior, Sí, porque es externo, pues que los CMCs de los proveedores, pues tú no los puedes controlar, ¿sí? Entonces, pues tú tienes que encargarte de escoger adecuadamente el proveedor que cumpla con el CMC para el equipo que tú quieres calibrar, ¿sí? Entonces, cada proveedor, pues eso va dentro del contexto externo a la hora de tú definir claramente quiénes van a ser esos proveedores que te van a apoyar, pero son externos, porque pues tú, a no ser que tú dentro de tu propio laboratorio, pues hagas tus calibraciones. vale, gracias. Entonces ya finalizo la pregunta 2 y ahí ya están los resultados. Listo, operativo, exactamente. Sí, es netamente operativo, financiero no, porque pues si tenemos claro que entre más bajito sea el CMC, pues sí, más costosa va a ser la calibración, pero pues es aquí, digamos, no estamos viendo los costos, sino cumplir con la trazabilidad y que cumpla con el rango de aceptación del equipo. Sí, efectivamente es operativo, imagen tampoco y pues gestión del cambio tampoco tiene que ver con este riesgo. Vale. Antes de continuar con la pregunta 3, veo que hay varias personas
con la mano levantada. Recuerden que si se quieren comunicar deben hacerlo por medio de la opción de preguntas y respuestas. Ahora sí vamos con la pregunta 3. Ya pueden votar, por favor. Bueno, voy a finalizar la votación. ¿Vale? Resultados. Bueno, resultados. Entonces, en la opción primera teníamos verificación errónea del certificado de calibración, sí, puede ser una de las causas. Diagnóstico errado de la falla que presenta el equipo, no tiene nada que ver con el riesgo porque no estamos hablando de un mantenimiento ni nada de eso, sino estamos hablando de una calibración, es decir, y además está relacionados con el proveedor. Entonces, esa no tenía nada que ver ahí. No revisión del alcance de acreditación del proveedor para servicios de calibración, sí, efectivamente es una de las principales causas. No revisar previamente el alcance para saber si efectivamente el CMC que tiene el proveedor es el que me sirve. No se sigue el procedimiento para la selección de proveedores de servicios y de calibración, también es una de las posibles causas. Personal insuficiente, no está relacionado con el riesgo. Falta de capacitación, entrenamiento y disponibilidad del personal para el laboratorio de ensayo, no, tampoco está relacionado con una de las causas del riesgo del por qué el CMC del proveedor no nos sirve. Listo, mira. Okay. Vamos con la pregunta número 4. Ya pueden votar. Bueno, voy a finalizar la votación de esta pregunta.
Y ahí están los resultados. Bueno, entonces decía, indique las posibles consecuencias del riesgo. Entonces, certificado de calibración inválido, claro que sí. Sí, pues obviamente si no cumple con el CMC, pues prácticamente esa calibración pues no me va a servir para lo que para el objetivo del equipo. Incertidumbre por fuera de la especificación del cumplimiento o del método del equipo, clarísimo. O sea, si el CMC no cumple, por ende la incertidumbre pues no va a cumplir. Invalidez de los resultados, puede ser claramente, porque si no está correctamente calibrado el equipo, pues me puede estar dando resultados erróneos. Uso de métodos obsoletos, pues no tiene nada que ver con el riesgo. Afectación de la imagen institucional, tampoco tiene que ver, no es una consecuencia pues como tal de este riesgo en específico, no está relacionado con el riesgo como tal. Pérdida de trazabilidad, sí puede ser también, claro, pues al no tener un correcto CMC, pues puedo estar perdiendo de trazabilidad y gastos innecesarios. No, no, escoger apropiadamente un CMC no es un gasto innecesario, nunca. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos con la pregunta número 5. Ya pueden votar. Bueno, voy a finalizar la votación de esta pregunta. Y aquí ya están los resultados. Bueno, entonces nos decía, indique los posibles controles para este riesgo. Entonces, efectivamente, el principal control sería revisar el certificado de acreditación del proveedor con el fin de verificar el CMC previamente para saber si voy a aprobar o no voy a aprobar ese servicio. Capacitación en los ensayos al personal de laboratorio, pues no tiene nada que ver con el riesgo. Supervisión, evaluación y autorización para el manejo del equipo, tampoco tiene nada que ver con este riesgo. Mantener el listado de proveedores actualizados con sus respectivos certificados de calibración para revisión de CMCs también puede ser uno de los principales controles. Revisión documental anual, no, volvemos a lo mismo, pues no está relacionado como tal con la revisión documental el que yo escoja o no un proveedor apropiado. Listo. Entonces vamos ahora con la pregunta 6. Ya está.
Bueno, voy a finalizar ya esta votación. Listo. Efectivamente, pues es alto. Exactamente, así es. Entonces, si es 3 y aquí tengo el 4, pues me está dando que es un riesgo alto. ¿Listo? Muy bien. Y vamos ahora entonces con la pregunta 7. Bueno, voy a finalizar la pregunta 7. Ya. Listo, Jenny, ya están los resultados. Listo, entonces, de acuerdo con la clasificación anterior del riesgo, se podría asumir, evitar, reducir, compartir o transferir. Bueno, eso volvemos a lo mismo, pues eso va a depender cómo el laboratorio pues lo quiere manejar, pero digamos que una de las acciones más digamos, frecuentes o relacionadas con este riesgo podría ser evitarlo, ¿sí? Pues yo lo puedo evitar implementando nuevos controles que me puedan manejar el CMC, o sea, que me puedan permitir establecer un CMC definido para el equipo que yo lo quiero, reducirlo, también pues puedo lo mismo, si modifico mis controles lo puedo reducir, y compartir o transferir pues también va a depender si el laboratorio deficiente, en caso, digamos, puede ser en caso de que no se cuente con, que en el mercado no haya pues como un CMS específico para ese caso, pues puedo compartir el riesgo también. No hay ningún problema, pero lo que les digo, eso va a depender de cómo el laboratorio internamente lo clasifique según sus necesidades. Vale. Y vamos con la última pregunta del taller. Ya pueden votar.
Bueno, 5 segundos y finalizo la votación. Listo. Bueno, entonces en la última opción nos decía, bueno, la otra pregunta decía, ejemplos de oportunidades podrían ser, seleccionen las que usted considere correctos. Aumentar la capacidad operativa con nuevos ensayos, sí, podría ser claramente una oportunidad. Analistas altamente calificados, pues si usted ve la necesidad en su laboratorio y tiene la posibilidad de pagarlos, puede ser una oportunidad, claro. Apertura de nuevos mercados, sí, también puede ser. Alianzas estratégicas con partes interesadas, también pueden ser una oportunidad. Buenas relaciones con el cliente, pues eso va a depender si sus relaciones han sido deficientes con el cliente, pero usted ve que de alguna manera las puede mejorar, sí, también puede ser una oportunidad. Actualización tecnológica de equipos, claro. Entre más equipos automatizados y mejor tecnología tenga, pues va a ser mucho mejor para la entrega de resultados. Buena reputación de laboratorio en el mercado, bueno, pues eso va a depender también del contexto en que esté usted analizando esa oportunidad. Adquisición de un software para el manejo de datos, claro, puede ser también una muy buena oportunidad. Y aperturas de nuevas sedes, claro que sí, también puede ser un ejemplo de oportunidad. Listo. Entonces, vamos a resolver unas preguntas de las que hemos recibido antes de hacer la parte de la autoevaluación. Con eso así resuelven las dudas y después pueden contestar la autoevaluación. Entonces empezamos. Yadira Galarza. El día de ayer, cuando habló de las no conformidades, quisiera confirmar si entendí bien, se debe relacionar en la matriz de riesgos. No, las no conformidades no es que se tengan que relacionar en la matriz de riesgo, sino que uno de los requisitos, digamos, de acciones correctivas es que con base en esos hallazgos que fueron detectados, usted tiene que digamos, usted tiene que evaluar y revisar nuevamente esos riesgos y esas oportunidades y establecer si, digamos, usted fue quien no detectó ese riesgo, entonces pues tiene que incluirlo en su matriz. O si usted ve que de alguna manera los controles que están, digamos, que usted tiene planteados para ese riesgo no son los apropiados y por eso se le generó la no conformidad, entonces lo que tiene que hacer es mejorar esos controles y por lo tanto actualizarlo en su matriz de riesgos. Pero no es relacionar directamente la no conformidad ahí. No tiene nada que ver. Gracias, Gina. Vamos a ver, Pedro Bravo. Si un riesgo se materializa, por ejemplo, que un control esté por fuera de especificación, pero que estadísticamente y probabilísticamente sea normal, o esté establecidas dichas desviaciones, pero si se vuelve repetitivo, ¿hasta qué punto debo permitir su ocurrencia o en qué momento debo cambiar su impacto por ser repetitivo? Bueno, eso va a depender, Pedro, dependiendo de las consecuencias que traiga ese riesgo que tú estás, no sé, evaluando. Si el riesgo, pues, digamos, su impacto, y aunque su recurrencia sea frecuente, pero su impacto es bajo, pues digamos que eso va a depender de usted cómo lo va a manejar, ¿sí? Se vuelve repetitivo hasta qué punto debo permitir su ocurrencia, pues eso, lo que te digo, eso va a depender de las consecuencias que traiga la materialización de ese riesgo. De todas maneras, si tú lo quieres evaluar desde el punto de vista estadístico, pues también existen técnicas, digamos, para la evaluación de riesgos, como son el análisis de Markov, el análisis de Monte Carlo o el análisis bayesiano, que nos permiten analizar los riesgos desde el punto de vista estadístico. ¿Sí? Entonces, ahí también puedes utilizar ese tipo de técnicas si tú lo quieres ver desde el punto de vista de la estadística. Gracias. Mario Felipe Gutiérrez. Acorde a la clasificación para el tratamiento de riesgos, asumir, evitar, reducir, ¿existe alguna directriz que permita definir las acciones a tomar? No, las acciones las define el laboratorio.
¿sí? Lo que puedes, digamos, consultar en la bibliografía es con base en que yo puedo asumir un riesgo, evitarlo, reducirlo, etcétera. Pero las acciones son definidas por el laboratorio según las consecuencias que pueda traer la materialización de ese riesgo o de esa oportunidad. Listo. Julia Reyes, en esta época de pandemia que no se pudo cumplir la programación de auditoría interna y también se desplaza la auditoría externa, ¿en los dos pongo que el riesgo se asume? Bueno, eso va a depender, vuelvo y digo, como tú lo tengas establecido o como tú lo quieras manejar en tu laboratorio. ¿Sí? Pues tú verás si lo quieres asumir o si lo quieres, si lo quieres, no sé, manejar pues de otra manera. ¿Sí? Si lo quieres reducir, no sé, porque de pronto puedes reprogramar nuevamente esas auditorías. Pero en este caso, digamos que desde el contexto que estamos viviendo, la mejor opción pues sería, pues claro, asumir el riesgo que me puede traer esto. Vale. Bueno, esta no es una pregunta, pero no sé si valga la pena aclarar ahí, Jenny. José Sí, Reño dice que bueno, puedo reportar fuera del rango y no se afecta la imagen del laboratorio. a ver, Pedro, pues en primer lugar creo que no leíste bien el riesgo porque el riesgo decía capacidad de medición y calibración del proveedor fuera del rango de aceptación para el equipo según la tolerancia del método. Ese es un riesgo, ¿sí? Que está enfocado al que yo puedo tener en mi laboratorio internamente si yo no escojo apropiadamente el proveedor para las necesidades de mi equipo. ¿Sí? Entonces, no es que sea bueno reportar fuera del rango, creo que es que no leíste bien a qué estaba relacionado el riesgo, porque el reportar fuera o no del rango, eso no va a depender del proveedor. Él reporta el CMC que pues él tiene establecido en su laboratorio y con el cual fue acreditado. Es ya internamente mi criterio como laboratorio si yo no lo estoy escogiendo apropiadamente. ¿Listo? Perfecto. Magda Juliet Castaño, pero dice en la anterior pregunta, a ver si entendemos a cuál es, porque era del taller. En la anterior pregunta me parece que es un gasto innecesario, ya que se debe volver a solicitar calibración con otro acreditado y es costo adicional por la no revisión inicial del proveedor. No, pues no es un gasto innecesario, o sea, no es una consecuencia. Creo que haces relación a las consecuencias de la pregunta del riesgo 2 que decía, indique las posibles consecuencias y una es un gasto innecesario. Eso no es una consecuencia. ¿Sí? Hacer un gasto innecesario. Lo que pasa es que si tú no escoges desde el principio, no tienes establecido un buen control para escoger un adecuado CMC según las necesidades de tu equipo y de tu método, pues puede que obviamente se te va a volver un gasto innecesario, pero eso no es una consecuencia del riesgo como tal. ¿Mm? Sí. Duvernay Corrales, ¿el riesgo es que el proveedor no cumpla con los requisitos o que el laboratorio elija un proveedor inapropiado? El riesgo es que el proveedor no cumpla con los requisitos o que el laboratorio elija un proveedor inapropiado. Es la segunda, que el proveedor elija, el laboratorio, digo, elija un proveedor inapropiado. Listo. Yasmín García, ¿me podrías aclarar la diferencia entre evitar y reducir el riesgo? Bueno, eso ya lo habíamos explicado pues durante la capacitación, pero bueno, te voy a volver a recordar qué quiere decir evitar y qué quiere decir reducir. Entonces, evitarlo corresponde pues a tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización, es decir, yo tengo que tomar controles claros que me eviten de alguna manera, o sea, que yo prevenga que ese riesgo se me pueda materializar. Por ejemplo, definir controles claramente, cambiarlos si es necesario e incluso mejorarlos, ¿sí? A eso se refiere evitar. Y reducir el riesgo implica tomar medidas para disminuir la probabilidad y el impacto, ¿sí? Que me pueda generar ese riesgo, reforzando los controles o cambiándolos por completo. ¿Sí?
Gracias. Mm, Bueno, un espectador anónimo pregunta, ¿cómo se puede calcular la numeración del resultado del nivel del riesgo si al calcular el impacto y la probabilidad en la tabla se observa este ejemplo? Si digamos, si el riesgo es casi seguro, probabilidad de 5, y el impacto es menor, de 2, se clasifica con una numeración de 10 como riesgo alto, pero si el riesgo es improbable y su impacto es crítico, también es 10, pero se clasifica como nivel medio. Entonces, uno no se puede guiar por la numeración y solo por la tabla. Eso va a depender de cómo tú hagas el cruce, digamos, de estos impactos y de estas probabilidades. Recordemos que tú lo puedes hacer solamente de manera cuantitativa, es decir, dándole una calificación numérica, o puedes hacerlo de manera cualitativa, simplemente dando como una apreciación a ese impacto o a esa probabilidad. Eso va a depender de cómo tú lo manejes, porque así los dos sean 10 me pueden dar, es lo que tú dices, que los dos te dan 10. Espérame. Sí, 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 los dos le dan 10. Los dos te dan 10, pero es que eso va a depender, puede que el impacto sea menor en uno, ¿sí? Y la probabilidad sea mayor. Entonces, pero si el impacto es menos, pues obviamente yo puedo catalogarlo como un riesgo medio. Pero si la probabilidad es más alta, pero el impacto es mucho, la probabilidad es baja, perdón, pero el impacto es mucho más alto, pues el riesgo se me puede incrementar, así tengan la misma calificación, ¿sí? Entonces, eso va a depender, en este caso, si tú miras casi seguro y menor, o sea, si el riesgo es muy alto, si es casi seguro que me pueda generar, pasar eso, pues yo lo puedo clasificar como un riesgo alto. Esto digamos, de este cruce de números o de calificaciones, eso lo tiene que definir el laboratorio. O sea, tú vas a encontrar en Internet demasiada bibliografía relacionada con esto. Es muy fácil encontrar en Internet mucha información relacionada con esto, pero estas calificaciones y las probabilidades y el impacto, eso lo tiene que definir el laboratorio de acuerdo con su contexto y de acuerdo con los objetivos que quiere lograr. Vale, Jenny, gracias. María Sofía Sánchez, ¿me podrías dar un ejemplo de un riesgo que se pueda transferir y otro que se pueda compartir? Bueno, uno que se pueda transferir, como por ejemplo el que les di en el ejemplo, cuando si yo quiero catalogar dentro de mi laboratorio el riesgo de un terremoto, de un incendio, de algo así que me pueda afectar, pues obviamente mis equipos de laboratorio, yo puedo transferirle ese riesgo a la aseguradora y que ella se encargue de manejar eso, ¿sí? Y un riesgo compartido, digamos uno muy claro que tenemos dentro de la norma ISO 17025, está muy asociado con la regla de decisión, ¿sí? Entonces yo puedo compartir, según la probabilidad en la que tú vayas a manejar esa regla de decisión, tú puedes compartir el riesgo. Es decir, lo compartes entre tu cliente y lo compartes entre usted como laboratorio. Entonces ustedes pueden ahí compartir el riesgo, dependiendo de cómo lo vayan a manejar. Gracias, Jenny. Mario Felipe Gutiérrez, cuando el laboratorio hace parte de una organización mayor, ejemplo una universidad, donde se tiene implementado un sistema de gestión con base en la 9001, ¿qué tan recomendable es vincular los riesgos específicos y técnicos con base en la 17025? Bueno, pues a veces cuando se manejan organizaciones mayores, pues eso va a depender también cómo, digamos, la universidad tenga definido el manejo de la documentación, ¿sí? Porque si la universidad dice, no, en la universidad solamente puede existir una matriz de riesgos, pues si yo me tengo que acoplar a esa, pues yo tengo que vincular mis riesgos específicos de mi laboratorio y técnicos en esa matriz. Pero si la universidad también les puede dar la libertad de que el laboratorio maneje su propia matriz de riesgos, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Porque son riesgos muy específicos y asociados a las actividades del laboratorio. Ruth Rodríguez. A la matriz existente se incluye el riesgo del COVID. ¿Por la actualización de la matriz se debe hacer revisión por la dirección? No, o sea, no es que cada vez que tú hagas una actualización de matriz se tenga que hacer una revisión por la dirección.
Digamos que ese no es lo que nos dice la norma, sino la norma nos dice que en las revisiones por la dirección lo que yo hago es una revisión de esos riesgos y pues ahí se dan como, ese es como ese insumo de entrada para ese requisito de evaluar de pronto cuáles fueron esos nuevos riesgos que se generaron, cuáles fueron los que más se materializaron, cuáles fueron los que me trajeron mayores consecuencias a mi laboratorio, qué oportunidades nuevas se encontraron, pero pues eso es más un insumo para la revisión por la dirección, pero no quiere decir que cada vez que lo actualices tengas que hacer una revisión por la dirección. Alex Cuy, ¿me podría dar un ejemplo de gestión del cambio? Bueno, aunque esto no está relacionado con el enfoque de este taller, pero bueno, un ejemplo de gestión del cambio puede ser que tú incluyas nueva tecnología en tu laboratorio, que quieras, digamos que tu laboratorio, no sé, solo analiza aguas y ahora quieres analizar alimentos, pues ese es un cambio grande que vas a hacer a tu laboratorio, cambios en la normatividad, esos son ejemplos de gestión del cambio. Gracias, Jenny. Javier Parra. Si al obtener un certificado de calibración con un CMC no acorde al proceso y se efectúan mediciones las cuales son entregadas al cliente para luego tener que informar y modificar los resultados, genera una pérdida de confianza. Como tal, se podría manejar como un riesgo. Bueno, No es como un entendí. comentario entonces. Dime. Es como un comentario porque no veo la pregunta. Sí, exactamente, pero sí, 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 efectivamente. Pues si no escoges un buen CMC, muy probablemente eso se puede haber transferido, dependiendo del ensayo, ¿no? Obviamente, al no escoger un apropiado CMC, pues obviamente eso se te va a haber transferido en el resultado final que le estás reportando al cliente. Antonio Arenas. Si en un plan de acción identifico que debido a falta de capacitación del personal he tenido varias no conformidades, ¿esto debería ingresar a la matriz de riesgo? Claro, sí, claro, digamos que tú puedes incluir como riesgo que no se estén ejecutando, digamos, ese cronograma de capacitaciones, o puedes incluir también como riesgo, por ejemplo, que no se están definiendo, digamos, claramente cuáles son esas necesidades de capacitación que tiene el personal en tu laboratorio. Eso lo debes analizar, volvemos nuevamente, cuando estás haciendo el análisis del contexto, cuando se están generando como esa lista de ideas de posibles riesgos, pues ahí lo puedes definir. Si tú ya lo has detectado que en tu laboratorio que casi siempre todas las no conformidades están encaminadas a eso, es porque efectivamente tú no has tratado eso como un riesgo. Listo. Jimmy Muñoz. Una matriz de riesgos que no contemple oportunidades automáticamente da para una no conformidad. Así se demuestre en otros documentos las oportunidades. Pues lo que pasa es que las oportunidades, o sea, si vas a manejar riesgos y oportunidades dentro de la matriz, con calificaciones, depende cómo lo tengas definido en tu procedimiento. Sí, eso va a depender cómo tú lo definas en tu procedimiento de manejo de riesgos y oportunidades. Pero pues si tú dentro de tu procedimiento tienes que todo tiene que hacerse igual, ya sea un riesgo o una oportunidad, es decir, la valoración, todo igual, pues tienes que hacerlo tal cual, ¿sí? Pero si tú en tu laboratorio quieres manejar las oportunidades de otra manera y no dándole una calificación como tal de toda una valoración, sino lo quieres identificar y manejar de otra manera, pues también lo puedes hacer, ¿sí? Porque digamos que lo que nos pide la norma nuevamente es que yo pueda identificar esas oportunidades y gestionarlas también para la mejora del laboratorio. Perfecto. Francisco Velasco. Las oportunidades están relacionadas con factores externos. ¿Por qué lo relacionado con equipos que son internos se consideran una oportunidad en la evaluación? Porque en lo relacionado con equipos te refieres que al riesgo que se puso de ejemplo, Yo creo que sí. ¿sí? Pues porque es digamos, el proveedor externo, pues él ya tiene definidos unos CMC que tú no
que tú no puedes controlar. O sea, él ya se acreditó con esos CMCs, ¿sí? Y no solamente las oportunidades están relacionadas con factores externos, sino también las amenazas y todo eso, ¿sí? Entonces, para ti puede ser una amenaza que en el mercado de pronto no haya un proveedor con ese CMC especificado, o que de pronto también puede estar relacionado con que ese CMC no, digamos que no cumple con, o ustedes no lo tenían, digamos, internamente definido como parte del proveedor, de que ese CMC cumpla con las condiciones de las necesidades del equipo y del método de ensayo que se quiere pues, evaluar con ese certificado de calibración. Vale. Juan Sebastián Sánchez. ¿Es posible indicar estrategias de control para incumplimiento de cronogramas de auditoría a proveedores por emergencia sanitaria? ¿Es posible indicar estrategias de control? Pues así como lo explicamos en el ejemplo anterior, pues eso depende como tú quieras asumir, transferir, evitar el riesgo. O sea, eso depende de la estrategia de control que tú vayas a establecer de por qué ahorita debido a esa emergencia sanitaria no pudiste ejecutar una auditoría interna. Aunque aquí quiero hacer una salvedad, ¿sí? El hecho de que, digamos, ahorita la pandemia, pues obviamente puede retrasar los procesos, ay, se me olvidó ahorita, la ISO de auditorías, 19.000. la ISO 19001 en su versión 2018, ellos contemplan ya auditorías, o sea, que son válidas, las auditorías remotas o virtuales. Entonces, pues eso también va a depender de cómo el laboratorio quiera modificar esos controles, ¿sí? Para entonces ya no hacerlas presenciales, sino hacerlas de manera remota en caso que sea posible. Okay. Julia Reyes. Para algunos equipos no se consigue proveedor de calibración. ¿Qué es mejor tratamiento? ¿Lo dejo con un proveedor fuera del rango o lo dejo sin calibrar? Pues eso va a depender qué tan crítica es la, digamos, o qué tan crítico es ese resultado de ese equipo de medición que tú quieres calibrar en el resultado final. Más sin embargo, si tú te vas con criterios de ONAC, pues ellos, digamos que eso no es una disculpa válida de que en el país no haya, porque tú tendrías que buscar entonces en otros países que te puedan proveer esa calibración para ese equipo. Obviamente pues tienes que mirar o asumir, pues tener en cuenta los costos y todo, y pues ahí sí ya depende cómo tú lo vayas a manejar dentro del laboratorio, dependiendo de las consecuencias que te pueda traer que ese equipo te lo calibre un proveedor que no cumpla con el CMC o que lo deje sin calibrar. Eso va a depender de qué tanto te vaya a influir en el, o qué tanta incertidumbre te pueda aportar ese equipo en el resultado final del ensayo. Listo. Bueno, yo creo que hagamos ya la última y hacemos la autoevaluación porque si no, no nos va a dar tiempo de Sí, retroalimentar esta. ajá, y ahora seguimos con Entonces, más preguntas. A ver. sí. Andrés Molina. Si tengo un mismo riesgo, pero en distintos parámetros, ¿cómo lo debo abordar? ¿Como un solo riesgo o por parámetro? ¿Por parámetro o por variable? O sea, por ensayos. Si digamos, si te estás haciendo relación a que tienes un mismo riesgo en diferentes ensayos, por ejemplo, no sé, estás haciendo nitratos, nitritos y sulfatos, por decirte algo, y en todos llevas carta de control del estándar, no sé qué, entonces, pues el riesgo sería uno general para todos, o sea, no sé, no pasar el control de tal cosa o no, el riesgo sería que las cartas de control estén fuera de especificación o con tendencias o lo que sea, depende cómo tú lo quieras catalogar. Pues, o sea, eso lo tienes que evaluar cuando estés determinando como esa lista de posibles riesgos y mirar cómo los puedes agrupar, porque obviamente no puedes tampoco tener una matriz de riesgos infinita donde relaciones carta de control con tendencias para nitratos, carta de control con tendencias para sulfatos. No, pues si es algo que tú lo puedes manejar de manera general,
pues tú vas a establecer ya controles establecidos para ese riesgo. Y obviamente, pues aunque cada variable lleve un estándar en diferentes concentraciones, pero finalmente el riesgo es el mismo para todos. Entonces, es preferible también tener en cuenta que cuando hagas ese listado de riesgos, los puedas agrupar de manera que tú puedas tener controles generales independientemente del ensayo al cual vaya enfocado. Pero si también es un riesgo muy específico, o sea que solo, no sé, voy a hablar, yo no soy química, ¿no? Pero no sé, si yo estoy manejando absorción atómica y hay un riesgo X que solo se me va a presentar en ensayos de absorción atómica, pues lo hago relacionado solo a ese ensayo y no a ensayos microbiológicos o a otro tipo de ensayos físico-químicos. Eso depende cómo tú lo vayas a manejar internamente. Listo, gracias, Jenny. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la autoevaluación. Va a funcionar igual, se lanzan las preguntas, ustedes responden y Jenny nos confirma ya con los resultados, ¿vale? Ahí está la primera pregunta, ya pueden votar. Cinco segundos más y finalizo la votación. Listo, Jenny, ahí está el resultado. Bueno, entonces, ¿el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos? Sí, señor, es verdadero. Es tal como es la definición que nos dan en la guía ISO 73. Vale. Entonces vamos ahora con la pregunta 2. Voy a finalizar la votación. Listo, Jenny. Entonces, ¿un riesgo se puede percibir como una oportunidad? Sí, también los vimos en las definiciones que si el riesgo es positivo, yo lo tengo que manejar como una oportunidad. Vale. Vamos con la pregunta número 3.
5 segundos. Resultados. Entonces, una consecuencia es un resultado de un evento que afecta únicamente al personal de laboratorio, ¿no? Una consecuencia no solo va a afectar al personal de laboratorio, sino también puede afectar a cualquier parte pues, interesada. ¿No? Listo. Vamos con la pregunta 4. Cinco segundos. Listo, Jenny. Efectivamente es falso porque el resultado, digamos que la definición que se está dando ahí dice un contexto externo está relacionado con la estructura organizacional, políticas, objetivos, estrategias implementadas, recursos y conocimientos. Todo eso hace parte, pero es al contexto interno, no externo. Entonces, por lo tanto, es falso el enunciado. Correcto. Vamos con la pregunta 5. Cinco segundos. Listo, los resultados. Entonces, la norma 17025 nos pide que hagamos toda una gestión del riesgo basado en el cumplimiento total de los requisitos de la norma ISO 31000. Falso, totalmente falso. Recuerden que en el requisito 852, en la nota dice que no es necesario hacer toda una gestión del riesgo. Que nos recomienda esta norma para guiarnos es distinto, pero en ningún momento nos dice que debemos hacer un cumplimiento total de la norma ISO 31000 y de toda la serie que la compone. Correcto. Continuamos con la pregunta 6.
Últimos 5 segundos. Listo, Jenny. Bueno, la norma ISO requiere que el laboratorio planifique e implemente acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Verdadero, totalmente verdadero. Pues está claramente definido en el requisito 8.5 de la norma, en el prólogo, en la introducción. Y pues precisamente por eso es que estamos haciendo este curso. Pues no entiendo por qué hay gente que contesta falsos y precisamente es por eso que estamos haciendo este taller. Gracias. Continuamos con la pregunta 7. Últimos 5 segundos. Listo. Efectivamente, el enunciado es falso, porque sí, todas las acciones que yo tome para abordar los riesgos y las oportunidades sí deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio, porque finalmente el producto final que yo estoy sacando en mi laboratorio es un resultado de un ensayo, ¿sí? Entonces, claro que sí, tienen que ser proporcionales. Entonces, el enunciado es totalmente falso. Gracias, Jenny. Pregunta número 8. Bueno, voy a finalizar. Ya están los resultados. Jenny, ya están los resultados. Bueno, permítanme un momento, por favor, verifico qué pasó con Jenny. Aquí estoy. Ok, listo. Bueno, ya ves ahí el resultado, todos respondieron verdadero. Sí, ay, perdón, hablé con el micrófono. Sí, sí, todos, efectivamente es verdadero. Sí, perdón. Ok.
Listo. Pregunta 9. Ya pueden votar. Cinco segundos. Listo, Jenny, los resultados. Entonces, al abordar los riesgos y las oportunidades, se establece una base para incrementar la eficacia del sistema de gestión, lograr mejores resultados, prevenir efectos negativos, todas eran correctas. Sí, todas las, ya que esto es, pues eso es lo que nos pide la norma en el requisito 851. Entonces, todas las opciones eran correctas. Vale. Listo, sí. Vamos con la última pregunta. Por favor, fíjense que son dos preguntas ahí. Sí, claro que sí. En estas preguntas se han votado menos, entonces vamos a dejar unos segundos más. Bueno, 15 segundos más y finalizamos la votación.
Listo, Jenny, ya están los resultados de las dos últimas preguntas. Bueno, entonces la otra pregunta nos decía, el laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociadas con las actividades del laboratorio para asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos. Sí, efectivamente es correcta. Generar acciones correctivas y preventivas. No, 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 señor. Sí, o sea, como tal, la gestión del riesgo no es para generar acciones correctivas y recordemos que en esta nueva versión de la norma ya la parte de acciones preventivas fue eliminada. Mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio. Sí, correcta. Prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio. Correcta, así es. Programar auditorías adicionales. No, no necesariamente se tienen que programar auditorías adicionales. Y lograr la mejora, claro que sí, pues precisamente para eso son los riesgos, pues para que yo pueda mejorar mi sistema de calidad continuamente. Entonces dice, seleccione los requisitos donde la norma ISO 17025 hace relación directa a los riesgos. Efectivamente, efectivamente en el 8.5 pues es el principal requisito donde nos hace relación a los riesgos. En el 414 es correcto, ya que están relacionando ahí los requisitos asociados a la imparcialidad. En el 6.5, no, en el 6.5 no hablan de riesgos. El prólogo es correcto, en el prólogo también hacen relación directa a los riesgos. En el 771, no, ese era incorrecto. El 6411 tampoco hace relación directa a los riesgos. En el 415 sí, ya que también están relacionados con la imparcialidad. Entonces también hace relación directa a los riesgos. En el 7861, pero por supuesto, ya allí es donde pues, nos hablan de la regla de decisión. El 741, no, allí tampoco nos hablan directamente de riesgos. Y en el 711, sí, en el literal que está relacionado, donde yo tengo que evaluar el trabajo no conforme a un nivel de riesgo. Entonces ya con eso pues daríamos terminado a la evaluación. Correcto, ahí ya se terminó pues lo que teníamos para la autoevaluación. Como lo dijo Jenny, esto no da ninguna calificación, sino pues es para que cada uno revise qué aspectos debe profundizar o si tiene alguna duda, pues entonces pueden enviarla ahí a la opción de preguntas y respuestas que tenemos, pues todavía tenemos unos minutos para responder. Vamos a dar respuesta a una pregunta que tenemos pendiente de María Zúñiga. Dice, ¿cómo se podría evaluar el riesgo al asumir una auditoría interna remota teniendo en cuenta la contingencia? Bueno, pues esa evaluación del riesgo, pues tendrías que, digamos, volver a hacer digamos, toda la gestión del riesgo y volverlo a evaluar desde el punto de vista remoto, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, cuáles podrían ser esas consecuencias que podría traer para tu laboratorio hacer una auditoría remota, teniendo en cuenta, digamos, que se pueden presentar problemas de conectividad, problemas de disponibilidad de pronto del personal ya en el laboratorio como tal, en caso que se requiera hacer un atestiguamiento, pues eso ya lo tienes que manejar tú internamente si lo vas a asumir o prefieres evitar ese riesgo, pues eso ya depende internamente cómo tú lo quieras manejar, ¿sí? Pero sí es importante que si lo vas a hacer de manera virtual, pues tengas en cuenta entonces los requisitos de la ISO 19011, que es ahí donde están definidos, digamos, los criterios para yo poder ejecutar una auditoría de manera remota o virtual. Gracias, Jenny. Bueno, anuncios parroquiales. Como siempre, después de cada capacitación que realizamos, nosotros le solicitamos el favor a los asistentes que diligencien una evaluación del evento, porque pues esto nos permite también a nosotros tomar medidas para la mejora continua. Entonces, a los correos de los asistentes
les vamos a enviar el enlace para que por favor diligencien. Es un formulario de Google, no se demoran mucho y sí es muy valiosa su retroalimentación. Entonces, para que por favor cuando reciban este enlace nos colaboren diligenciando esta evaluación del evento. En cuanto a las memorias, estas se cargan en la página web cuando ya esté lista. Esto no es inmediato, entonces por favor agradecemos que nos den unos días. Apenas nosotros ya tengamos listas las memorias, también a su correo electrónico se les avisa para que puedan ir a consultarlas. Entonces, no creo que sea hoy ni mañana, sino que nosotros debemos primero ajustar todo, cargarlas y ahí cuando ya estén listas se les avisa al correo. También están preguntando por certificados de asistencia. No, fue muy claro desde el comienzo. Para este taller no se genera ningún certificado de asistencia. Se dejó claro desde el inicio, o sea, lo sabían cuando se inscribieron y por eso los 2 días antes de iniciar la capacitación también se les puso el avisito de que recordaran que no se generaba certificado. Si tienen alguna inquietud, por favor remitirla por la opción de preguntas y respuestas, porque todavía tenemos unos minutos disponibles. Si no tienen más preguntas, pues entonces damos por finalizado la jornada. Bueno, mientras tanto, yo quiero hacer una apreciación. Vi muchas preguntas relacionadas con la regla de decisión, que realmente en este momento, pues primero, este no es un curso de regla de decisión. Segundo, si ustedes quieren tener más información de cómo aplicar la regla de decisión, qué tipo de regla de decisión es la más apropiada para su labor, para sus resultados de ensayo, cómo pueden calcular esa probabilidad, cómo pueden calcular ese nivel de riesgo, les recomiendo que revisen las normas. Hay unas normas ISO, están la ISO IS 98-4, está la JCGM 106 del 2012, esa la pueden descargar fácilmente del internet, está la guía y la G809, está también la ISO 14253-1. Todas ellas hablan de regla de decisión, ahí dicen cuáles son los tipos de regla de decisión, cómo calculo la probabilidad, cómo puedo yo estimar ese nivel de riesgo asociado a esa probabilidad. Entonces eso pues va a depender del ensayo o del resultado con el que usted quiera comparar ese resultado y también pues de acuerdo con la especificación en caso que se lo requiera a su cliente. Gracias, Jenny. Erika Perea nos envía una pregunta, dice, ¿en estos momentos la matriz del riesgo en los psicosociales deben cambiar debido al COVID-19? Bueno, realmente es que la norma 17025 pues no aplica este tipo de riesgos psicosociales, pues eso sí ya lo tienes tú que definir internamente en tu laboratorio si tienes programas de CISO implementados. Okay. Que si puedes volver a repetir las normas sobre regla de decisión, Jenny. Guía ISO IS 98-4, está la guía JCGM 106 del 2012, está también la guía ILAC G809 y está la guía, perdón, no, la guía no, está la ISO, porque es una ISO, la ISO 14253-1. Jenny, hagamos una cosa, incluyamos una diapositiva al final para que con eso en las memorias les queden ahí como ese Bueno, dato se la voy a adicional. copiar, la voy a incluir ahí en la bibliografía de esa Sí. presentación para que entonces ahí les queden las guías y ustedes ya las puedan consultar y pues ya las definan internamente cómo quieren aplicar ustedes la regla de decisión en su laboratorio. Exacto, con eso así cualquiera lo puede consultar más adelante. Listo, ya las incluí. Ok, Espérate, les voy gracias. a compartir la pantalla ahí para por si las quieren de todas maneras ver. Ya la incluí, entonces, ¿ahí ven la pantalla?
Sí, ya está tu Entonces, pantalla. estas últimas son las de la guía de regla de decisión. Yo creo que poner ahí una notica, Jenny, como regla de decisión y luego sí la mención para... Ah, ya la vi al Sí, final, ahí perdón. dice regla de decisión, sí. Listo. Claudia Flores escribe, en uno de los ejemplos visto en el día de ayer, cuando hablábamos de la verificación de los controles, se decía que teníamos registros o evidencia del control, mas no se mencionaba acerca de qué métodos establecer para verificar la eficacia del control. Sí hablamos de eso. Si hablamos de verificar la eficacia del control, mira, ahí te lo estoy mostrando, mira, valoración del riesgo con los controles, ¿sí? Que mostramos esta tablita de evaluación de impacto y de evaluación de probabilidad, ¿no? Con base en los... Ah, perdón, estoy donde no era acá. Perdón, en esta tablita que hablábamos de evaluación de los controles. ¿Sí? Entonces ayer sí dijimos cómo se podía evaluar si efectivamente ese control o no está siendo eficaz. Vale, gracias, Jenny. Y les dejo ahí las notas. Eh, Bueno, no recibimos más preguntas. Recuerde que Jenny mencionó que las de regla de decisión pues realmente no son acordes a este curso que se está dando en este momento. Por favor,